Bienvenidos a Ágape, el podcast. Seguimos siguiendo la línea de febrero con una persona muy especial y muy querida por mí, un gran amigo de muchos años. Bueno, no voy a decir que muchos años porque luego me van a calcular la edad, eso no nos conviene, ¿verdad? No. Digamos que, como si fuera ayer, chavos, rojos. Él es psicólogo, Daniel Escalera, muchas gracias por estar aquí. Él tiene una especialidad en terapia familiar, pero además tiene estudios en teología y es ministro de culto. Y además de todo eso, ha trabajado en las áreas industriales también, dando cursos de capacitación de diferentes tipos, y además tengo entendido que también dentro de lo que es el culto y los, no sé cómo les dices, agremiados, afiliados, o ¿cómo se dice? Miembros de, también tienen cursos de desarrollo humano, de liderazgo y demás, ¿no? Entonces tiene amplia experiencia, y el día de hoy le pedimos que nos acompañara para seguir hablando del amor. Y bienvenido, Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Híjole, muchísimas gracias, licenciada, amiga Lupita, de muchísimos años. Si es la verdad, de muchísimos años habla, pues de que lo poco que hace años nos conocimos, pues visualizamos el tremendo potencial. Y mira que ahora que nos volvemos a reencontrar, apenas hace algunos meses, después de tantos años, se han logrado todos los sueños y los anhelos que había. Y bueno, ahora estoy aquí como invitado tuyo. Muchas gracias por ello, y pues a seguir hablando de ahorita de lo del amor, que estamos en un mes tan esperado para muchos, ¿verdad? Así es, no más por la mercadotecnia que decimos que febrero, porque los 12 meses del año son meses del amor, así deberíamos de vivirlo, ¿no? Tienes razón. Fíjate que me encanta la idea, y te pedí que vinieras porque yo sí quisiera desde esa parte, bueno, estoy convencido, muchas veces les he dicho, que hay una gran conexión con Dios, con Cristo, con el universo, como le quieras llamar, con el creador de todo lo que es. Y me interesa mucho que desde esta parte de todos tus estudios de teología y demás, nos pudieras decir qué rollo con el amor, desde la parte de la teología y de toda esta parte que no todos manejamos y que no todos estudiamos, por eso es que te invitamos a ti. ¿Qué se piensa, qué se habla del amor? ¿Qué nos puedes compartir, Daniel? Híjole, para empezar me pones en una plataforma de tantos años de estudio. No, yo creo que son muchos años de experiencias que me ha llevado, digámoslo, el cielo. Vamos a decir, ya sabemos de arriba, ¿verdad? Ya sabemos, pues para platicar así a gusto, ¿verdad? Y que todos podamos decir en dónde está lo que creen, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, pues no sé, ahorita, previo, pensándolo, pues hablar acerca de lo que yo en un comienzo buscaba a la edad de 17 años. Hace rato lo platicaba yo contigo, amiga, de que a los 17 años, pues claro, me hablaban del amor, y tú sabes, andábamos corriendo para todos lados, correteando donde o se dejaba uno corretear. Bueno, al final de cuentas, podemos hablar del amor de muchas maneras, y pensamos que en el novio, que los papás y todo aquello. Pero la perspectiva desde la teología, pues al final de cuentas, es el estudio de Dios. Y la esencia de Dios, pues es amor. Entonces, de ahí partimos para que, sin hablar de denominación o de religión, estamos buscándolo desde nuestro fondo de nuestro corazón, sin ir quizás incluso a algún lugar específico donde pueda haber congregantes. No, yo lo busqué en mi habitación. Entonces, a la edad de 17 años, teniendo quizás muchas cosas alrededor de mi vida, pues me faltaba algo, y eso lo anduve buscando a esa edad, Lupita, y por eso a esa edad entré a un seminario teológico. Entonces encontré no solamente una vocación, sino me encontré pues con la esencia, que es ese cielo, ¿verdad? Que es ese Dios en el cual he aprendido mucho y he caminado durante todos estos años paralelamente, como bien dices, amiga, con organizaciones, con instituciones, con empresas, con grupos, a través de terapia, a través de talleres y conferencias,
con jóvenes, con señoritas, con amas de casa, con matrimonios. En estos días pasados, pues igual, ¿verdad? A juntar ciertos matrimonios en algún restaurante y ver que vuelvan a enamorarse y que vuelvan a buscarse, ¿verdad? Todo aquello, pues está padre, está muy, muy bien. Y eso es desde la perspectiva de lo teológico, ¿verdad? Que me encanta. Voy a resaltar una frase que cuando estuviste hablando dije, esta es la frase perfecta. Dices, me andaba buscando a mí. Hey. Entonces yo diría, como cierre a esta primera parte, Daniel, buscándome a mí encontré a Dios. Y cuando encontré a Dios, encontré el camino hacia mi reencuentro. Ay, anótenlo para la posteridad porque de repente Claro, me inspiro, ¿verdad? Sí, te buscabas a ti porque estabas perdido, encontraste a Dios y una vez que encontraste a Dios te dijo, véngate para acá, mijito, es por este lado. Sí, así, etiquétenlo. Etiqueten lo que acaba de decir Lupita. Etiquétenlo ya a sus amigos. Claro que sí, amiga. Muy bien. ¿Y cómo ha sido después de que encontraste a Dios, te encontraste tú, cómo esto ha sido un parteaguas en tu vida para todo lo que has hecho después de ese momento, Daniel? Ok, bueno, claro que cualquier ser humano tiene todo tipo de necesidades y se enfrenta en el caminar pues muchísimas cosas, pero es más fácil cuando, como decimos en el ejemplo muy práctico, cuando decimos pues tengo un plano, un mapa, cómo llegar rápido y práctico. Pero si no tenemos el objetivo, estoy seguro que si yo digo, pues voy a viajar y sé cómo llegar, digamos, a la Ciudad de México, de aquí de la Laguna hasta allá, pues puedo tomar el autobús, pero también el autobús, si sabemos que tiene diferentes salidas, entonces, digamos, en este ejemplo de la vida, pues yo quería llegar a ese centro, a ese conocer o a toparme o a encontrarme con él. Y en el camino pues me desviaba. Entonces no estoy hablando de portarme mal, no, estoy hablando de las problemáticas normales y naturales que puede haber en un joven, después en un padre de familia o en un esposo, en un hijo y hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero siempre tenemos que enfocarnos en seguir hasta encontrar hasta llegar a nuestro destino y hay momentos que dices, bueno, ¿por qué me desvío? Hay muchas desviaciones, en vez de llegar a México, pues puedo agarrar para Puebla, puedo llegar para, no sé, ahora para Juárez, pero hay que regresarse y proseguir. Entonces, sí me pasaron situaciones así como de poscoronazos, ¿verdad? Pero cómo enfrentarlos a través de la carrera de psicología, en donde alguien pueda decir, pues no se lleva con lo que es la teología, y alguien pueda decir, pues, ¿cómo vas a dar un liderazgo desde un enfoque, digamos, desde el cielo, ¿verdad? Y yo lo que he encontrado, obviamente, en un libro maravilloso que viene del cielo para toda la humanidad, historias tan fascinantes que hablan acerca de ese amor y que nos llevan al final de cuentas a no desviarnos, ya sea en cualquier contexto. A veces la gente llega al consultorio y se siente acabada, destrozada, necesita, como a veces decimos, una palabra de consuelo, de ánimo, una palabra de fe o de esperanza o échale ganas o yo no sé, pero yo lo encontré muchas de las respuestas para poder trabajar en grupos y para poder trabajar en lo cotidiano, no solamente enfocado en lo que es el ministerio, sino enfocado también en, pues tú sabes, donde hemos colaborado en empresas de talla también transnacional o instituciones muy nobles de enfoque asociación civil, y en donde podemos hacer más, primero, pues nosotros llenarnos de ese amor y luego empezar a enfocarnos en darlo sin recibir nada a cambio, pues con la gente que nos rodea, principalmente con los del hogar, con la familia, con las amistades. Y podemos llegar
a los trabajos o andar en la calle, en la sociedad y en cualquier esfera en la que tú te desenvuelvas, sea la educación, sea la industria, sea el gobierno, sea cualquier esfera, tú puedas desarrollarte con esa pasión, con ese amor hacia lo que estás haciendo, que sea disfrutable lo que estás haciendo. Hoy puedo decirte que hoy me dedico a ser feliz y lo digo con mucho de todo corazón y a eso me dedico. A veces me dicen, ¿y a qué te dedicas? Pues hago muchas cosas, pero definitivamente me dedico a estas alturas a ser feliz, porque a eso venimos a hacer a esta tierra, ¿verdad? Como naturaleza. Aprender a ser felices y cómo nos cuesta trabajo. Sí, seguimos. Y cómo nos cuesta trabajo encontrar el camino. Eso que dices me maravilla porque así pasa, ¿no? Según yo tengo la mente fija en algo y empiezo a caminar y me distraigo en el camino con esto o con lo otro, ahora voy a hacer esta cosa y de repente llega un momento en que sin darnos cuenta a lo mejor la misma inercia te lleva por otro lado y dices, no era lo que quería y entonces dejas de ser feliz, entonces hay que regresarse. Es como volver al origen, ¿no? Al origen del amor y desde el amor. Y digo, aunque en el programa no hablamos de religión, como bien tú lo dices, hablamos sí de una conexión y de una conexión con Dios. Yo le llamo Dios, cada uno le puede llamar padre, madre, creador de todo lo que es universo, como Jehová, como le quieran llamar. El chiste es de que siempre es la esencia de quienes somos, porque venimos de ese amor y podemos dar ese amor hacia los demás, ¿no? Y si quisiéramos ir más allá, pues hay muchísimas aportaciones desde diferentes tipos de escritos o libros o como le quieran llamar, ¿no? Desde esa parte de lo que tú estudiaste, ¿qué se te quedó más grabado con respecto al amor? Algo que me hayas dicho, leí tal cosa y esto fue lo que me hizo clic o me ayudó a dar ese brinco. Sí es. Bien dices tú, y sí ha pasado en mi vida también. También he sido y sigo siendo muy inquieto como tú, de leer y de buscar, de platicar, de investigar y meterme sin, digámoslo, sin ensuciarnos las manos. Me refiero a, no vamos a andar buscando cosas malas para saber y tener testimonio de cómo era eso oscuro, oculto, o bueno, en fin. Pero sí acercándome a leer y estudiar ese libro celestial. Y entonces tener una intimidad, tener una relación constante, tener una comunión diaria a través de platicar con ese cielo. Ya sabemos quién está ahí y ya sabemos que ese cielo envió, según la escritura de ese libro, al máximo amor, al máximo ejemplo, a nuestro máximo maestro. Y entonces, pues no podemos, hay una frase que quiero decirla aquí entre paréntesis, ¿verdad? Porque ahorita se habla, y yo también lo hablé mucho en su momento, de decir, los mejores años de tu vida han comenzado o comienzan el día de hoy. Los mejores tiempos de tu vida, y hoy puedo decirte que no. Los mejores tiempos de esta vida llegaron cuando ese cielo envió a un personaje. Y ese personaje lleno de amor, lleno de gracia, lleno de favor de parte de ella para hacer cosas sobrenaturales. Ese personaje le recibe uno, le acepta, y entonces ahí va la contestación de tu pregunta. Yo siempre he buscado qué hay después de esta vida. Y esta vida a mí me ha enseñado que no se acaba, ¿verdad? A mí me ha mostrado que no termina a 3 metros bajo tierra, sino que hay ese final que yo te decía, y ese final de ese amor, al final de cuentas habla acerca de esa vida eterna. Entonces, yo creo que eso es ese objetivo, al final de cuentas, de la teología,
reencontrarse, como decías, buscarle a Él y a ese cielo, pero pues ese está allá, no está aquí, ¿verdad? Sino ese lugar está en otro terreno, en otra dimensión, en otro momento de nuestras vidas, que quizá cuando pues muchos en su momento no queremos irnos de este mundo, de esta tierra, ¿verdad? Nuestros pies, pero pues cuando estos ojitos se cierren, para muchos, para un servidor, inmediatamente cuando se abran, pues es como abrirlos y estar delante de ese creador del universo, de esa búsqueda teológica, ¿verdad? De ese Dios, que al final de cuentas, pues pues podemos decirlo, porque la teología es científica, porque tiene un método, tiene una variante, tiene estrategias, tiene reglas para poder buscar a ese Dios, ya sea el Islam, ya sea cualquier otra denominación o religión, es ciencia también. Y ese libro hermoso, pues habla también acerca de la ciencia. Y también, amiga, bueno, ya no sé si haya cortes comerciales, no sé. Yo te digo, córtale, mi chavo, no, pero no. Pero Tú sigue, fíjate que estas historias se complementan, estas historias que vienen en este fascinante libro, te llevan a realizar prácticas cotidianas en la vida y que las ves reflejadas como sí es cierto, o sea, es un manual de vida para esta tierra, para llevarnos con amor, para llevarnos con una conexión, o llámele a alguien con energía, o llámele a alguien como quiera uno llamarle, pero para llevarnos bien. Y entonces hay una historia, es lo que te decía, no sé si lo quiero resumir, una historia muy larga, bien chiquitita así. Y quizá para alguien que nos escucha o alguien que nos está viendo, dice, no, pues eso no, como que si no me sirve o no me cayó ahorita, como que sí, eso no. Pero yo te aseguro, Lupita, tú eres mi amiga, de todo corazón. Hay muchas veces que decimos esto no, pero yo les invito a que lo tomen, lo vayan y lo guarden al refrigerador, al congelador, porque algún día, así como yo, muchas veces lo tengo que hacer a veces, tengo que ir corriendo al refrigerador, sacarlo de ahí, porque lo voy a necesitar. Entonces, esta historia puede ser así. Esta historia ahorita no, pero nos va a servir, o a alguien sí le puede servir para ahorita. Okay. Antes de la historia, ¿sí? Déjame hacer una pausa. Estamos hablando de amor incondicional y de un amor profundo. Y cuando amas, eres capaz de darlo todo, como hablando desde la perspectiva de esta teología, alguien dio todo por nosotros, ¿no? Y entonces, si lo ves, das todo por tus hijos, das todo por algunas personas, pero ahorita me brincó que alguna vez tomé un curso budista, ya ven que yo ando tomando de todos los cursos porque me encanta. Y entonces decían, es que no hay un amor incondicional en realidad, porque mamá condiciona. Te quiero, pero saco buenas calificaciones, haces esto, el otro, ¿no? Y entonces quiero a mi marido, pero porque me trae la flor, me lleva, me sube, me baja. Entonces dicen, es bien complicado el amor incondicional. Pues sí es complicado, pero yo creo que es parte de esa meta. Y cuando nos dicen has sido creado por Dios, implica que hay una parte fundamental de su esencia que está en nosotros. Entonces, esa es una parte que quiero así como aterrizar de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Y otra parte también muy importante, que eso tendrá que ser para otra charla, o buscar un especialista, cuando esta parte de lo que está compartiendo Daniel y que dice, bueno, cierro los ojos aquí 3 metros bajo tierra, pero no se acaba nada, ¿no? Porque todo lo que ha estudiado le habla de hay una vida después de la vida, tu alma es energía y la energía no se destruye, ¿no? Entonces somos almas viejas que andamos por la vida. Resulta que hay muchísimos libros y hay personas que aseguran que han muerto. De hecho, pasaron tiempo muertos clínicamente y regresan por alguna situación que ningún médico se explica aún en muchos de esos casos y regresan a la vida. Así es. Y entonces todos ellos hablan y se han escrito estos libros en donde dicen, primero sentí mucho dolor, pues por el padecimiento físico, lo que estaban teniendo, y llegó un momento en que
lo único que experimenté fue el amor más inmenso y extraordinario que jamás, mientras que estuve vivo, lo sentí. Y entonces hablan no de que ves el túnel y sigue la luz, como nos dicen, ¿verdad? O sea, sino que más bien llegan a un espacio, sí, con mucha luz, que a veces muchos hablan de que se encuentran con familiares que ya fallecieron, que se acercan y hablan con ellos, y finalmente, en algún punto, dicen, experimenté paz, tranquilidad, felicidad, un amor así que sentía que se expandía de mí y era maravilloso. Y entonces yo no quería regresar, ¿no? Hay una de ellas que leí, luego ya les platicaré más, entonces dice que dentro, todos los que regresan es porque de alguna manera o ven al mismo Dios o la gente que les acompaña les dice, no, es que todavía no llega tu momento, porque Dios todavía quiere que hagas cosas allá, ¿no? Y es cuando de repente regresan estas personas a la vida y es maravilloso a partir de ahí lo que se dedican a hacer. Y diríamos si fuera, y tampoco hablan de religión, pero sería como un testimonio real de lo que es, lo que yo creo que en un momento determinado Jesucristo quiso hacer con nosotros y que creo que somos un poquito cabezones y no entendimos todos porque seguimos en pañales, en preescolar, en términos de ese amor profundo y puro por ti, por los demás, por todo el mundo, y como decíamos de niños, 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos. Y todos mis amigos. Y todos mis amigos. Y bueno, esta pausa, y van a decir, pues no lo invitaste para que hablara, pues sí, vamos a hablar de él. Platícanos tu historia, por favor, y oímos la historia. Bueno, qué padre es saber que alguien te puede platicar que tiene una vida con propósito. Entonces, de eso, pues yo siento que estás hablando de que aquí en la tierra tú dices, bueno, ok, aquello va a pasar, no va a pasar, ok, pero aquí en la tierra. Entonces, eso es como lo que la mayoría dicen, pues es que a eso venimos, ¿a qué venimos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? Y entonces ese es tener una vida con propósito, ¿verdad? Hay una historia que habla acerca de un pueblo. Este pueblo llamado Lais, este pueblo sí existió, viene pues en la historia universal, pero también viene descrito en este libro celestial. Entonces, este libro habla que este era un pueblo con ciertas características. Como sociedad tenía ciertas características, como pudiéramos decir aquí, pues los de Monterrey, ¿qué les gusta? Pues lo que les hace es la carne asada o el cabrito, ¿verdad? Los laguneros, pues no sé, aparte de la tierra, pues las gorditas, los lonches. Entonces, así pudiéramos hablar de diferentes pueblos o ciudades o sociedades. En este caso, pues la sociedad está compuesta por familias, ¿verdad? Por un perfil de gente que algo hacen que sea trascendente. Bueno, las características trascendentes de esta ciudad o de este pueblo llamado Lais son 3 características y yo le añado una cuarta característica y tiene mucho que ver con el amor. La primera característica que habla la primera característica es que habla que era un pueblo autosuficiente. Y hoy en día, Lupita, esta característica o esta primera actitud, ¿verdad? Es donde mejor hablamos acerca de en un tema o en una conferencia o en un taller. Esta primera actitud es errónea. El ser lo que se le llama autosuficiente, era un pueblo autosuficiente. ¿Qué es un pueblo autosuficiente? Pues es un pueblo que no pide consejo. Es un pueblo que no oye un consejo. Entonces nosotros en lo normal y en lo natural, cuando estamos enfrascados en un problema personal o con la pareja o con la esposa o en el trabajo, pues pensamos que no tenemos que preguntar a nadie, no sé, creemos tan autosuficientes y no queremos oír nada de todo eso. Y no aceptar que necesitamos de todos los demás, ¿no? Y de todos. Entonces, ese es un error que hoy pudiéramos decir que nos necesitamos.
que necesitamos del afecto, que necesitamos del consuelo, de esa palabra de ánimo, de ese querer y de estar incluso hasta abrazarnos. Pues en esta temporada pasada de pandemia, o sea, estaba ilógico, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Por eso sufrimos más, porque nos hace falta el abrazo. Hay algunos que sí estamos en eso, pero yo creo que aquí nos habla acerca de que la gente autosuficiente no es humilde, Lupita. Entonces, yo creo que pudiéramos decir, en vez de ser autosuficientes, tenemos que ser humildes y buscar el consejo. Y cuando yo te digo que diario tengo que tener esa conexión, pues entonces mi primer conexión para pedir consejo y para escuchar ese consejo, pues es por las mañanas, en el transcurso del día o en cualquier situación, es al cielo. Y yo le llamo hablar, y lo que la mayoría le habla es orar o pedir a Dios. Entonces ahí ya tenemos que empezar, y cuando empezamos a escucharle a Él, a buscar el consejo de Él, la sabiduría de Él, entonces podemos nosotros también escuchar a los demás, aprender a escucharnos y a oír a los demás, lo que está pasando el hijo, lo que está pasando con el hogar o en el trabajo, con los amigos o los vecinos. Todo eso. El segundo error, que se nos da el tiempo, el segundo error que dice esta historia bíblica, el error era que era un pueblo ocioso. Y hoy en día, quizá lo que nos están escuchando sean algunos jóvenes y van a decir, está hablando cosas que no me interesan. Ya me quiere poner a trabajar. No, si el amor es trabajo, entonces no quiero trabajar. Sí, no quiero pero tenemos que pensar que alguien que es ocioso genera tarde que temprano va a tener una generación de ociosos, la sociedad. Y ¿sabes qué? Yo hablando en términos de amor, ¿verdad? Yo diría que la ociosidad es un no reconocimiento de lo que soy capaz de hacer. Uh-huh. Es invalidarme a mí mismo y es lo contrario al amor, ¿no? Sí, bueno, porque no saben, según ellos, qué hacer, pero yo creo que hoy nos ha dado la vida muchas habilidades. Y aparte muchos motivos. O sea, ¿cómo no saber qué hacer cuando ves que la gente sufre? ¿Cómo no saber qué hacer cuando ves que tú tienes un pan que llevarte a la boca y que hay gente que no tiene? Que hay gente que desde el lugar donde está tratando de hacer un gran esfuerzo y que a lo mejor a veces no es hacer que le des de comer a todos necesariamente, pero a lo mejor un voltear y ver a los ojos a alguien, un voltear y decirle, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Y tender la mano en lo poco, en lo mucho, como puedas. Y hacer un cambio. A veces hasta una sonrisa es el cambio para lo que alguien está acostumbrado a vivir. Sí, tienes razón. Hay formas de amar. La gente ociosa jamás va a tener pensamientos o principios para ayudar, de valores, ¿verdad? O para prepararse. Mira, cómo es algo que ha servido para muchos, también para ti, estar estudiando, estar emprendiendo, y yo lo que a eso también le llamo, en vez de estar mucho en el celular, pues yo prefiero estudiar. Claro que primero es el libro hermoso y muchas otras cosas y aprender y todo eso, ¿verdad? Eso es un error, estarse sin hacer nada. Oye, y déjame decirte nada más. Antes yo a donde llegaba traía mi libro en físico y mientras que esperaba en la antesala para que me recibieran las empresas solo empezaba a leer. Pero ahora traigo libros. Agarro el celular que estoy leyendo, si quieren se los enseño. Aquí traigo mis libros de Joe Dispenza y de muchos más. Entonces ya se puede. Digo, disfruto más de los de en físico, pero cuando llego y la gente que me conoce, tengo otro gran amigo que se llama Luis y él una vez me dijo, ¿tú tienes complejo de cargadora o en tu otra vida eres cargadora? Porque yo con el material, con lo de las dinámicas, con mi bolsa, con todos los cursos. Entonces, por eso yo dije, no, pues sí me convienen los libros aquí. Sí. Y ya me enseñaste a subrayar ahí. Todo eso. Okay. Bueno, yo soy muy pro, ya dirían los chavos, andas muy pro. Pero fíjate, dicen que
los mejores amigos son como los libros. Alguien puede tener infinidad de libros ahí en su casa, pero hay algunos libros especiales, son los que quieres, son los que, wow, ¿verdad? Entonces, alguien pueda leer infinidad de libros y contenidos que dice cada libro, pero hay buenos libros, entonces eso es que también hay buenos amigos, ¿verdad? Entonces ahí traes buenos amigos, buenos libros. El tercer, para ya ir en la recta final, el tercer error de este pueblo de Lais, que era un pueblo confiado, así dice, era un pueblo confiado. Y es ahí en donde, pues pudiéramos decir, a ver, bueno, quiero hacer este comentario como ejemplo. En días pasados alguien decía en esta reunión, decía, es que no me habla bonito mi esposo, y es que aquello. Entonces yo le decía, bueno, no te confíes porque aquí está, pero allá afuera alguien anda buscando, ¿verdad? A alguien como tu esposa. No te confíes, y son palabras que son muy duras, muy fuertes, pero definitivamente nos habla que hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a la esposa, hay que cuidar, no ser tan confiados. E insisto nuevamente en eso, en uno de los puntos que hemos hablado. Tengo que tener, no confiarme y tener esa comunión, esa oración. No abandonar ese momento de oración con el cielo. Damos por hecho que quienes nos rodean siempre van a estar ahí, ¿verdad? Y a veces somos muy cortos en expresar lo que sentimos. Sí, y sí, el amor hacia nuestras personas allegadas, nuestro esposo, pareja, los hijos, es como una macetita y una plantita que se tiene que estar cuidando y cultivando siempre, ¿no? Igual la relación que tengas espiritualmente. Entonces hay que hablar, la comunicación es clave para. Así es. Y ya para terminar, pues bueno, esta historia habla que había otra tribu lejana y que ellos no tenían tierra. Perdón, sí, perdón, dijiste que eran 3 y que tú le agregabas 4. Perdón, yo dije, no me el 4. Oigan, es que yo los voy anotando, yo estudio porque estudio. Te digo, no, hombre, muy bien, sí, eso sí hay que hacer siempre, ¿verdad? Apuntar. Sí, perdón. Entonces, esta historia habla que existía otra tribu, una tribu. Esta tribu alejada, ellos no tenían tierra en ese momento todavía, andaban buscando. Entonces enviaron a 5 espías y encontraron estos errores o estas características que para nosotros son errores de esta ciudad. Cuando llegaron estos espías, empezaron a ver estas características, y a mí me hablan mucho, Lupita, de características del corazón de la sociedad, de esa ciudad, de las familias. ¿Quieres conocer cómo anda una familia? Empieza a conocer su corazón y vas a ver cómo andan los hijos, cómo andan con la esposa, cómo andan con la sociedad, cómo andan en su trabajo, cómo andan todo eso. Entonces estos espías asumieron inmediatamente que esta tierra estaba bien, estaba buena y que había estos errores, porque los menciono. Era estas 3 características malas, regresan y les dicen estas características a esa tribu, a la tribu de Dan, y los de Dan dicen, pues ¿qué hacemos? Pues no estemos aquí sentadotes, vamos y conquistemos y tomemos la tierra. O sea, ¿sí? Entonces me lleva también a una reflexión, Lupita, de decir, el que sigue autoconfiado y que sigue de ocioso y todas estas características, muchísimas más, en vez de conquistar, va a terminar conquistado. Entonces, y no en el término romántico, entonces no está padre, chavos, no está padre. Y esto es lo que hace, van, al final de cuentas, conquistan la ciudad. Cuando le están tomando la ciudad, la acaban, que incluso el final termina que le cambian de nombre, termina de llamarse Lais, pero uno de los versos que viene en el libro dice que, así definitivamente, que los tomaron, ¿por qué?
Perdón. ¿Por qué? Porque este pueblo no tenía relación con los demás de su alrededor. Es decir, fíjate, Lais no tenía comunión, no tenía comunicación, no tenía comercio, no tenía contacto con los demás pueblos de alrededor. No tenía su red de apoyo, dirían hoy. Exacto. Y entonces cuando esto sucede, no pudieron hablarle a nadie que les echara, como se dice, la mano. Y terminaron conquistados. Y eso me habla mucho, Lupita. Ese es el cuarto error. No tener comunión. No tener relaciones con la gente. No tener ese buscar el favor. O sea, el comercio, el trato, la habilidad de comunicación y de comunión entre nosotros, ya sea en el hogar, es tan importante, tan necesario. Y obviamente con el principal, la esencia, que es el amor, para que no se pierda. Y cuando algo esté fallando en el joven que está estudiando, o en la señorita que trae planes, o en los novios, o ya cuando ya son matrimonio joven, o cuando sean adultos, o en su empresa, o en su negocio, o estar al frente quizá como maestro, lo que sea, siempre nos necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos gente de apoyo a nuestro alrededor, cuando vengan esos espías, pues nos van a encontrar, claro, esas debilidades. Pero si no tenemos quien nos eche la mano, quien nos aconseje, quien nos guíe, quien nos oriente, quien nos ayude a tener o afilar las herramientas, en este caso, como, ¿verdad? Vamos a ser conquistados. Y es en donde empiezan, pues, los conflictos, los pleitos, las divisiones y obviamente todo lo que significa lo contrario al amor, el egoísmo, el falta pudiéramos decir, de apoyar a alguien o de sembrar o de ser dadivoso o muchas otras cosas que al final de cuentas es el amor, ¿verdad? El amor es compasivo, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no se jacta, no es ansioso, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, si no está Él en el centro de nuestra vida, en cualquier área, en vez de conquistar, vamos a ser conquistados. Quizá por momentos, quizás nos vamos a defender, quizás vamos a luchar, pero no hay como lo que hay a nuestro alrededor. Realmente es en donde a veces tenemos que ir, quizás con la parte profesional de un psicólogo. En las instituciones de gobierno también necesitan las herramientas de una buena orientación para poder llegar a cumplir los planes y los propósitos. Y entonces esa persona puede desarrollarse en esa área, en la industria, en la empresa, en la educación, en cualquier área, en las relaciones humanas o en las ciencias de cualquier tipo. Entonces, hoy estamos en un mes tan padre como todo, pero que nos pueda servir para el resto de nuestros días. Y si la relación de alguien anda muy bien en una área, pues hay que correr al refrigerador porque algún día vamos a tener que descongelarlo, recalentado, y lo recalentadito a poco no, ¿verdad? Sabe más sabroso porque lo estamos necesitando. Entonces lo desprendemos y ¡ay, lo necesitamos! Y sabe bien sabroso. ¿Por qué? Porque es agua como agua de Jamaica o agua de tamarindo. Así. ¡Ay! Que alivia, que cura, que sana, que restaura, que libera, que salva. Ese es el amor. Muchísimas gracias, Daniel. Me encantó esta historia, las características y demás, y encuentro que podemos darle un enfoque también desde la psicología y estas actitudes y todo lo demás. Pero amigos que hoy nos han escuchado, yo una vez se los dije, no se trata de que yo diga esta religión o la otra, vente con nosotros, vete para allá o lo que sea. Estamos hablando del amor desde diferentes enfoques y estamos hablando, sí, del máximo maestro del amor que vino y nos quiso enseñar el camino. Guarda en el congelador lo que necesites guardar de esta charla. Déjalo por ahí si el día de hoy no te hace sentido, porque
Para todos hay un tiempo, un momento y todos vamos a un ritmo. Y parte de hablar y predicar con el amor es que yo hoy reconozco y valido tu derecho a seguir tu ritmo, tu derecho a ir evolucionando, aprendiendo a ser feliz de acuerdo a tu necesidad y a tu ritmo. Pero también deseo de todo corazón y con todo mi amor que sea lo que sea que estás buscando tú que estás allá afuera, encuentres y tengas la oportunidad de encontrar pronto el amor y la máxima expresión de nuestro Creador que está ahí en tu corazón. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias. ¿Listo?